El hijo de mi jefe irrumpió en mi despacho. «Despídela o haré que te arrepientas». Apenas podía mantenerse en pie. Yo no seguí sus órdenes, las órdenes de un niñato malcriado de 19 años. Mi jefe me llamó a su despacho con la mirada baja. «Clara, me temo que tengo que...». Me incliné hacia él. «Revisa tu correo electrónico primero». Se quedó pálido como un muerto. «Me llamo Clara. Y el 18 de abril aprendí exactamente lo peligroso que puede ser que un heredero mimado crea que el mundo le debe obediencia». Todo comenzó como un jueves por la mañana cualquiera. A las 7 en punto ya estaba en mi despacho con un café en una mano organizando los informes trimestrales para nuestro cliente más importante. El mismo cliente que prácticamente había salvado a la empresa de la bancarrota el año anterior. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Era Nicolás Ferrer, 19 años, hijo de nuestro director ejecutivo, heredero de una empresa para la que nunca había trabajado un solo día honradamente. Entró con paso decidido con un traje de diseño que le quedaba algo grande en su cuerpo desgarbado y los ojos encendidos con esa furia que solo un niño mimado puede reunir cuando alguien se atreve a decirle que no. «¿Crees que puedes ignorarme?», gritó golpeando mi escritorio con el puño. «Cuando doy una orden la cumples». Permanecí sentada tranquila profesional. «Nicolás, no recibo órdenes de becarios». Su cara se puso roja como un tomate. «Soy el futuro director ejecutivo, te arrepentirás de esto». Levanté una ceja. «Entonces, ya lidiaré contigo cuando realmente seas el director ejecutivo». Hasta entonces le indiqué amablemente la puerta. «Por favor, sal de mi despacho». Sabía que quitármelo de encima de esa manera me pasaría factura. Simplemente no esperaba que fuera esa misma noche. Permíteme retroceder unos meses antes de esa mañana cuando nuestro director ejecutivo Ricardo Ferrer anunció que su hijo se incorporaría a la empresa para coger experiencia. La mayoría de nosotros supusimos que Nicolás pasaría unas semanas observando los departamentos antes de aburrirse y desaparecer de vuelta a cualquier resort de lujo del que hubiera salido. Estábamos equivocados. A Nicolás le dieron el título de director adjunto de operaciones, un título que yo había ganado después de 5 años de sangre, sudor y noches en vela sin ninguna cualificación real y sin entender cómo funcionaba nuestra empresa. Y de alguna manera en su mente eso significaba que yo debía recibir órdenes de él. Al principio le seguí el juego, corregía sus errores en silencio, arreglaba sus desastrosas propuestas antes de que llegaran a los clientes, incluso le cubrí cuando no cumplía con los plazos. ¿Por qué? Porque valoraba mi carrera, porque creía en esta empresa y quizás porque pensé que maduraría. También en eso me equivoqué. El punto de inflexión llegó 2 semanas antes de aquella mañana de jueves. Nicolás irrumpió en mi despacho, arrojó un dossier sobre mi escritorio y dijo: «Despide al equipo de García, me han molestado». El equipo de García, mi equipo, acababa de asegurar un contrato de 3 millones de euros para la empresa. «No voy a despedir a nadie porque te haya molestado», dije, manteniendo la calma en mi voz. Su respuesta: «Le diré a mi padre que te has negado a cumplir una orden directa». Le sostuve la mirada sin pestañear. «Adelante». Salió furioso. Pensé que ahí acabaría todo. Pensé que su padre le haría entrar en razón, pero había subestimado hasta dónde puede llegar el sentimiento de tenerlo todo merecido. La noche de la gala anual de primavera yo representaba a nuestros clientes internacionales la misma división que había construido desde cero durante 6 años. Todo parecía perfecto. El lugar brillaba. Los inversores estaban satisfechos. Por un momento me permití creer que el trabajo duro realmente contaba para algo, y entonces mi móvil vibró. Un único mensaje de Ricardo Ferrer. «Clara, por favor, ven a mi despacho a primera hora mañana por la mañana». Sentí un nudo en el estómago. Apenas dormí esa noche. A las 7:30 de la mañana estaba de pie frente al escritorio de Ricardo. Él no me miraba a los ojos. «Clara, me temo que tengo que...». Pero antes de que pudiera terminar me incliné hacia él. «Revisa tu correo electrónico primero». Su rostro se volvió pálido como la cera, porque lo que él no sabía es que yo lo había estado documentando todo. Ricardo Ferrer miró la pantalla de su ordenador como si fuera una granada a punto de estallar. El color desapareció de su rostro. Hizo clic 1 o 2 veces y abrió la carpeta que le había enviado discretamente la noche anterior. Dentro había 43 correos electrónicos reenviados, todos y cada uno de ellos de Nicolás. Algunos eran ridículos, otros rozaban la ilegalidad.
Estaba Nicolás ordenando a los departamentos que falsificaran informes de entrega. Nicolás exigiendo al equipo de finanzas que ajustara las cifras para que sus previsiones parecieran buenas. Nicolás enviándome correos directamente con joyas como «haz lo que te digo» o «me aseguraré de que te echen». Me quedé en silencio dejando que Ricardo lo asimilara todo. Finalmente, se reclinó en su silla dejando escapar un profundo suspiro. No tenía ni idea. Me crucé de brazos. ¿De verdad que no? Él se estremeció. Porque la verdad era que sí sabía al menos una parte. Pero mirar hacia otro lado es más fácil cuando es tu niño bonito el que se porta mal. Más fácil hasta que la prueba aterriza en tu bandeja de entrada. Ricardo se cubrió la cara con las manos. «Clara, ¿por qué no viniste a mí antes?» Mantuve la voz firme. «Porque pensé que esta empresa creía en el mérito y porque no quería ser la razón por la que tu familia implosionara». Levantó la vista con los ojos afilados con una mezcla de culpa y miedo. «Mi junta directiva no puede ver esto nunca». Le lancé una mirada dura. «No estoy aquí para amenazarte, Ricardo. Estoy aquí porque tu hijo entró en mi despacho ayer por la mañana y exigió que despidiera a un equipo que acaba de salvaros 3 millones de euros. Y cuando me negué prometió destruir mi carrera, hice una pausa dejando que eso calara. Vine aquí porque no permitiré que un niñato malcriado trate a la gente como basura mientras tú miras para otro lado». Por un momento el único sonido en la sala fue el leve zumbido del aire acondicionado. Entonces Ricardo susurró: «¿Qué quieres?» Sonreí solo un poco. «Quiero mi carrera. Quiero que el equipo de García esté protegido. Quiero que esta tontería se detenga antes de que te explote en la cara. Y Nicolás, ese es tu problema». Salí del despacho de Ricardo con el corazón latiéndome a 1000. No se trataba de venganza. Todavía no. Se trataba de justicia, de asegurarse de que el trabajo duro todavía importara. Pero el lunes por la mañana me di cuenta de que Nicolás no iba a dejarlo pasar. Empezó con susurros correos electrónicos de los que de repente me dejaban fuera. Reuniones reprogramadas sin mí, aprobaciones de presupuestos retrasadas, el sutil arte del sabotaje corporativo. Vi a Nicolás sonriendo con aire de suficiencia fuera de una reunión de estrategia de la que me habían excluido. De hecho, me guiñó un ojo. Esto es lo que pasa con la gente como Nicolás, que cree tener derecho a todo. Piensan que el poder es un juego que pueden amañar. Lo que nunca se dan cuenta es que a veces las personas a las que intentan pisar son las que sostienen los cimientos. Una semana después, Ricardo me llamó de nuevo a su despacho. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Nicolás está fuera de control». Levanté una ceja. «Bien. ¿Así que has hablado con él?» Ricardo desvió la mirada. «Lo intenté. No escucha. Me dijo que si no me deshago de ti, irá a la junta directiva y causará problemas». De hecho, me reí. Con 19 años y amenazando con acciones de la junta. Impresionante. Ricardo no se rió. «Clara, me temo que tengo que suspenderte temporalmente, solo para calmarlo. No es nada personal». Le miré con una frialdad glacial. «Nunca es personal, ¿verdad?» Él hizo una mueca de dolor. «Lo arreglaré, te lo prometo». Pero yo ya sabía que no iba a enfrentarse a su hijo. Iba a sacrificarme a mí, la persona que construyó su división internacional, porque era más fácil. Asentí educadamente y salí de su despacho con la cabeza bien alta. Pero no estaba derrotada porque Ricardo no tenía ni idea. Llevaba meses preparándome para este momento. Al salir del despacho de Ricardo Ferrer esa mañana no estaba enfadada, ni siquiera sorprendida. Hacía tiempo que había aprendido que en el mundo empresarial la lealtad a menudo se disuelve bajo presión, especialmente cuando la familia está involucrada. Pero lo que Nicolás y su padre no se daban cuenta era que yo no estaba sola, porque mientras ellos estaban ocupados planeando mi salida, yo había estado construyendo algo completamente diferente. 3 meses antes de que Nicolás irrumpiera en mi despacho, había notado que las cosas estaban cambiando. Los clientes se estaban poniendo nerviosos, los directivos de alto nivel hacían preguntas extrañas, y varias alianzas importantes, las que yo había negociado personalmente, de repente estaban siendo reasignadas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Nicolás se estaba posicionando. Quería controlar la división internacional que yo había construido desde cero, y Ricardo se lo estaba permitiendo. Así que hice lo único que no esperaban. Empecé a documentarlo todo. Cada correo electrónico, cada nota de reunión, cada preocupación de un cliente sobre el comportamiento de Nicolás. Tenía un registro limpio y organizado de cada decisión imprudente que tomó y de cada intento de encubrimiento que Ricardo permitió.
Pero no fui tan estúpida como para guardar esa información para mí. Me puse en contacto con dos personas en las que confiaba más que en nadie en la empresa: Marta Jiménez, nuestra jefa de cumplimiento normativo, y David Álvarez, nuestro asesor legal principal. Ambos habían trabajado a mi lado durante años, ambos habían expresado discretamente su preocupación por el comportamiento de Nicolás. Tomando un café de manera extraoficial les expuse todo lo que tenía. Al principio Marta negó con la cabeza. «Clara, esto es un lío que puede acabar con tu carrera». David estuvo de acuerdo. «Si la junta directiva ve esto», les miré a los ojos. «Necesitan ver esto, no por mí, por la empresa». Hubo una larga pausa. Entonces Marta se inclinó. «Estoy contigo». David asintió. «Yo también». Ahí fue cuando empezó el verdadero trabajo. Pasamos noches en vela cruzando referencias de contratos en los que Nicolás había metido mano. Rastreamos violaciones de cumplimiento que podrían haber desencadenado investigaciones. David redactó memorandos confidenciales que describían posibles incumplimientos del deber fiduciario y quién podría ser considerado responsable. Marta descubrió que uno de los proyectos especiales de Nicolás casi nos había puesto en violación de las leyes de comercio internacional. Si no hubiera intervenido discretamente 2 meses antes, las consecuencias podrían haber hundido la empresa. Para cuando Ricardo me llamó para suspenderme, no estaba preocupada porque la junta directiva no se iba a enterar de la mala conducta de Nicolás por mí. Se iban a enterar por sus propios departamentos de cumplimiento ilegal. Pero eso no era todo. La pieza final del rompecabezas era nuestro mayor cliente internacional, Eastbridge Global Holdings. Yo había construido esa relación personalmente y sabía a ciencia cierta que tenían serias preocupaciones sobre Nicolás, después de una desastrosa reunión que él había dirigido sin mí. Así que contacté con Mireia Tan, su jefa de alianzas. Quedamos para comer, sin presiones, sin un orden del día. Pero cuando le pregunté casualmente sobre sus planes para futuros contratos, Mireia me dedicó una mirada cómplice. «Clara, extraoficialmente, si tú te vas, nosotros también». Parpadeé. «¿En serio?» Ella asintió. «No trabajamos con empresas dirigidas por aficionados». Eso era todo lo que necesitaba. Para cuando mi suspensión llegó a la lista de correo interna, 2 cosas sucedieron simultáneamente. Marta y David presentaron su informe conjunto directamente a la junta directiva y Eastbridge Global envió una carta formal de preocupación a Ricardo Ferrer con una advertencia no tan sutil sobre la retirada de futuros negocios si no se realizaban cambios en la dirección. Ojalá pudiera decir que me sentí triunfante, pero sinceramente solo me sentí preparada. Porque Nicolás Ferrer se había pasado meses pensando que podía echarme con amenazas vacías y rabietas infantiles. Lo que no entendía era simple. No puedes intimidar a la gente que no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. El aviso oficial llegó al correo de toda la empresa a las 9:17 de la mañana de un martes. Clara Jiménez en excedencia administrativa pendiente de revisión interna. Sin explicación, sin detalles, solo una frase fría y estéril que anunciaba que a todos los efectos estaba fuera. Pero lo que Ricardo Ferrer no sabía es que la revisión ya había comenzado y no era sobre mí. A las 10:05, Marta y David presentaron su informe conjunto directamente a la junta directiva. No fue dramático, sin acusaciones, sin señalar con el dedo solo hechos fríos y duros. Nicolás Ferrer había intentado manipular datos financieros en múltiples ocasiones, había emitido directivas fuera de su autoridad arriesgándose a violaciones contractuales, había interferido con los procedimientos de cumplimiento y Ricardo Ferrer, por omisión o ignorancia deliberada, había permitido que continuara. El informe terminaba con una simple recomendación: aconsejamos una revisión inmediata del liderazgo, la rendición de cuentas y los posibles incumplimientos del deber fiduciario. A las 11:30 la sala de juntas estaba cerrada a cal y canto. Yo no estaba allí, por supuesto, pero Marta me mantenía al día por mensaje. Ricardo parece que ha envejecido 10 años en una hora. Nicolás intentó echarte la culpa. No le ha salido bien. La junta no se lo cree. ¿Quieren respuestas? Leí cada mensaje con una extraña sensación de calma. Yo no había filtrado nada a la junta. No lo había hecho público. No tuve que hacerlo. La verdad tenía su propia manera de salir a la luz. Sobre las 2 de la tarde Ricardo me llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a intentarlo. A la tercera llamada contesté. «Clara, creo que tenemos que hablar». Le dejé sudar un momento. Sobre mi suspensión exhaló bruscamente, sobre todo,
Nos reunimos en su despacho a última hora de la tarde. Por una vez, Nicolás no estaba merodeando por allí. Ricardo parecía vacío. La máscara de director ejecutivo seguro de sí mismo había desaparecido. «La Junta quiere reunirse contigo mañana por la mañana», dijo en voz baja. Asentí. Y dudó. «Han pedido la dimisión inmediata de Nicolás y que yo me aparte temporalmente pendiente de revisión». No me inmuté. Suena apropiado. Ricardo me dedicó una sonrisa amarga. «Realmente lo has conseguido, le has destrozado». Le sostuve la mirada con firmeza. «Yo no he destrozado a nadie. Nicolás lo hizo solo. Yo simplemente me negué a encubrirlo». Por un momento pensé que explotaría, pero en su lugar se desplomó hacia adelante. «Eras la mejor que teníamos», susurró. «Debería haberte apoyado». Permanecí en silencio, porque en ese momento no quedaba nada que decir. A la mañana siguiente entré en la sala de juntas a la que nunca antes me habían invitado. 12 directores, miradas frías, caras serias. Pero cuando me senté algo cambió. No me interrogaron, no me acusaron, me pidieron mi perspectiva. Y se la di de forma profesional, tranquila, respaldada por hechos. Les hablé de los acuerdos que había negociado, las alianzas, que había protegido, los riesgos que había mitigado y que la imprudencia de Nicolás había creado. Vi cómo las cabezas asentían alrededor de la mesa. Al final de esa reunión el presidente de la Junta se inclinó hacia adelante. «Clara, nos gustaría que consideraras asumir un papel de liderazgo interino para la división internacional mientras reestructuramos». Apenas podía creerlo. No solo me habían readmitido, me habían ascendido, pero incluso mientras estrechaba manos y sonreía educadamente, una parte de mí se mantuvo en guardia, porque los ascensos van y vienen, los títulos cambian, el poder es temporal, pero el respeto, eso se gana, y es lo único que Nicolás Ferrer nunca recuperaría. 2 semanas después de esa reunión de la Junta, Nicolás Ferrer se había ido. Ni un correo de despedida, ni un anuncio, simplemente desapareció. Oí rumores de que lo habían enviado a gestionar inversiones familiares en el extranjero. En otras palabras, lo desterraron silenciosamente para evitar el escándalo. Y Ricardo Ferrer dimitió voluntariamente alegando motivos personales. El comunicado interno de la empresa le agradeció sus servicios y destacó su compromiso con los futuros esfuerzos de transición, jerga corporativa para «no te despediremos públicamente si desapareces sin hacer ruido». En mi primer día oficial como directora interina de operaciones internacionales, pasé por el antiguo despacho de esquina de Nicolás vacío, solo una placa con su nombre sobre el escritorio. No me regodeé, no lo celebré, porque no se trataba de demostrar nada, se trataba de proteger a las personas que habían estado arriesgando sus carreras bajo su caótica sombra. Convoqué a mi equipo a una reunión, sin discursos elaborados, sin vueltas de victoria, solo una simple promesa. No me importan los títulos ni los apellidos, me importa el trabajo, la integridad y el respeto. Así es como avanzaremos juntos. Y por primera vez en semanas vi un verdadero alivio en sus rostros. Un mes más tarde, Eastbridge Global renovó su contrato. No porque les rogáramos, sino porque Mireia Tan me llamó personalmente y me dijo: «Queremos trabajar con líderes que saben lo que hacen. Esa eres tú». Otros clientes siguieron su ejemplo. Los acuerdos comenzaron a cerrarse de nuevo, la estabilidad regresó. La empresa no solo se recuperó, empezó a prosperar. Entonces llegó el giro final. La Junta me invitó a una cena privada. No estaba segura de qué esperar. Pero sentada allí, frente a personas que una vez me vieron como una simple jefa de departamento, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no me veían como un reemplazo temporal, me veían como una líder. El presidente habló primero. «Clara, nos gustaría ofrecerte el puesto permanente de vicepresidenta de Operaciones Internacionales, con efecto inmediato». Hice una pausa asimilándolo. «Tengo condiciones», dije en voz baja. Él sonrió. «Escuchémoslas». Y se las expuse. Tolerancia cero con el nepotismo en los puestos de liderazgo, estándares de rendición de cuentas transparentes para todos los ejecutivos, autoridad total para construir y proteger a mi equipo, a mi manera. El presidente asintió después de cada una. «De acuerdo». Firmé el contrato una semana después, no por el título, ni siquiera por el aumento de sueldo, sino porque quería asegurarme de que nadie más tuviera que librar las mismas batallas que yo solo para ser tratado con una dignidad básica. Y Nicolás. Lo último que supe es que estaba trabajando en alguna startup en Singapur, quemando el dinero de su fideicomiso e intentando impresionar a inversores que veían a través de él. Es curioso cómo funciona.
Cuando construyes tu mundo sobre el privilegio y el miedo se derrumba en el momento en que alguien se niega a seguirte el juego. Mirando hacia atrás me di cuenta de algo. Nicolás intentó destruir mi carrera porque no seguí sus órdenes. Ricardo intentó sacrificarme para salvarse a sí mismo. Pero ninguno de los dos entendía la verdad sobre el poder. El verdadero poder no proviene de los títulos ni de las amenazas. Proviene de la competencia, el carácter y la gente que confía en ti para que los lideres bien. Y eso es algo que ningún heredero mimado ni ningún director ejecutivo cobarde podrán jamás fingir.